Las ciudades del México antiguo tenían una profunda relación con lo divino. Fueron trazadas teniendo en cuenta la idea que tenían ellos del universo. En este sentido, el centro tenía que ver con una cuestión religiosa y a partir de ahí se fue generando toda la ciudad. ¿A qué se dedicaban los individuos que vivían en ellas? ¿Cuál era la importancia de los sacrificios? Y sobre todo, ¿cómo se fueron trazando estas ciudades? Yo soy Martín, acompáñame. El día de hoy vamos a hablar de la vida urbana en Mesoamérica. Nuestro objetivo es entender cómo vivían las personas en estas ciudades, también cómo fueron construidas estas ciudades, qué relación había con lo divino, qué relación había con los sacrificios y sobre todo qué elementos perviven, qué elementos vivieron la época virreinal, qué elementos están presentes en nuestro día a día. Basta ver que no solo en México, sino en gran parte del mundo, pues te puedes ir al centro de las localidades, al centro de las ciudades y tienen que ver o con una cuestión religiosa o con una plaza o con una cuestión comercial. Estos son elementos que pues están presentes en la vida urbana en Mesoamérica. En primer lugar tenemos que remitirnos a la cuestión religiosa. Hay una profunda relación de los habitantes del también llamado México antiguo con los elementos religiosos. Dirigen la guerra, dirigen los ciclos agrícolas, dirigen por supuesto la cuestión de la muerte y sobre todo van a estar presentes en cómo se empiezan a edificar las ciudades. El centro de estas ciudades va a ser obviamente un templo dedicado a un dios, obviamente una cuestión religiosa. Más tarde se empieza a generar una plaza que tiene que ver pues con lo comercial, que tiene que ver con un sitio de reunión, pero este centro religioso va a permitir y va a ser el núcleo de toda la vida urbana. Estas urbes, estas ciudades que se empiezan a construir en Mesoamérica, pues no son hechas así nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque son elementos que están ligados con la imagen que ellos tienen del universo, con cómo ven el cosmos y entonces cómo creen que es ese universo, van a empezar a trazar sus ciudades. Por ejemplo, pues aquí vemos la imagen del Códice Durán, es Moctezuma con el cometa y ese cometa que ha sido tan interpretado, ese cometa que se decía pues auguraba la cuestión de la conquista, auguraba cambios sociales, cambios políticos y en este sentido eran sociedades que tenían una profunda relación con el cielo, con lo divino y con el cosmos. Si bien tenemos diversas ciudades en Mesoamérica, yo me voy a centrar nada más en las que surgieron en el periodo clásico, esto pues por cuestiones de tiempo, esto también por cuestiones de pues entenderlo mejor. Aquí está la periodicidad de estos elementos, se va a desarrollar la cultura maya, se va a desarrollar Teotihuacán y pues te decía yo hace un momento, las ciudades van a empezar a trazarse a partir de la idea que tienen del universo. Entonces, esa idea que se tiene del universo va a empezar a quedar fijada en cómo se va creando la ciudad. El centro obviamente pues va a ser un lugar abierto, van a ser las plazas. Las plazas van a ser muy importantes porque no solo es el sitio de convergencia, el sitio en el cual se pueden ver los individuos de esta época, sino porque va a ser el lugar en donde está el templo, el lugar de culto hacia lo divino, el lugar de culto pues obviamente hacia los dirigentes. Recordemos que son teocracias, hay una relación entre lo político, lo religioso y por supuesto, pues vamos a tener tipos diferentes de plazas, ¿no? Plazas inclusive que además de ser ceremoniales, que además de ser públicas, pues van a ser lugares de intercambio, los mercados, lugares en donde además de comprar los elementos que necesitaban en el día a día, pueden adquirir productos que vienen de otras regiones. El listado que a continuación podemos observar pues tiene las principales ciudades que surgieron durante Mesoamérica. Ojo, la mayoría de estas ciudades pues, no están centradas en el clásico, pueden ser parte del preclásico y
obviamente algunas sobrevivieron durante el periodo llamado posclásico. Aquí las pongo para que puedas investigar sobre estas ciudades, para que puedas observarlas, para que puedas elegir y obviamente aumentar tu investigación. En primer lugar, pues tenemos Monte Albán en Oaxaca, tenemos Tres Zapotes en Veracruz. De la región maya tenemos esta enorme cantidad de ciudades, pues ahí tenemos Palenque, tenemos Copán, por supuesto, y también tenemos en la región del Valle de México, en la región del centro, Cuicuilco y Teotihuacán. Esta enorme cantidad de ciudades que todavía pues, ahí me faltaron, esta enorme cantidad de ciudades que surgen en Mesoamérica, pues tienen elementos en común. En primer lugar, gracias a la agricultura, pues van a tener un crecimiento poblacional que le va a permitir erigir pues una enorme cantidad de ciudades. Tenemos obviamente especialización del trabajo, tenemos manejo de la cerámica, manejo de la metalurgia, que estos elementos pues se han descubierto gracias a los arqueólogos, gracias a sus investigaciones en las tumbas. Por supuesto hay un comercio a larga distancia, lo que permite ver que hay elementos de diversas culturas pues en regiones tan alejadas. Tienen amplios conocimientos astronómicos. Desarrollaron un calendario, por ejemplo, tienen un calendario sagrado de 260 días, un calendario que pues está basado en las fases lunares, lo cual habla de este conocimiento astronómico y un calendario que era sumamente importante, ¿no? Se revisaba obviamente para hacer guerra, se revisaba para iniciar los ciclos agrícolas, se revisaba para interpretar los sueños. Hay esa relación que te decía hace un momento entre el hombre y el cielo. Por supuesto, fueron sociedades, fueron culturas que generaron guerra para someter a otros, para imponer tributos, pero que también generaron una guerra por cuestiones religiosas. Si observamos, por ejemplo, el significado de estas ciudades, el significado que se les ha dado, un significado muy apegado a la realidad, pues Monte Albán quiere decir montaña sagrada o quiere decir también colina del jaguar, que tiene que ver con este símbolo religioso, con este símbolo sagrado. Recuerda lo que simboliza el jaguar, que tiene que ver pues obviamente con el sol. Por ejemplo, si también hablamos de Teotihuacán, su significado que ha ido cambiando según las investigaciones. Teotihuacán, pues quiere decir lugar donde fueron hechos los dioses, ¿no? También después se dijo que era el lugar donde los hombres se convertían en dioses y pues ahorita vamos a ver el otro significado que se le acaba de dar, muy apegado, te decía yo, a la cuestión religiosa. Teotihuacán es una de las principales ciudades, una de las principales urbes que se va a desarrollar durante el periodo clásico. Va a tener una importancia tan grande por la cuestión económica, por la cuestión política. Es fundada durante el año 100 antes de Cristo, más o menos durante este año, y obviamente pues aquí observamos rasgos característicos de Teotihuacán. Lo conocemos por la llamada pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, que pues algunos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo pues nos han dicho que no es la pirámide del Sol y de la Luna, sino que es la pirámide de Tlaloc y de Chalchihuitlicue, esta deidad que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los ríos, que tiene que ver con las afluentes, que es esposa de Tlaloc y pues que fue encontrada cerca de la pirámide de la Luna. Entonces ahí hay algunos elementos que pues nos llevan a decir actualmente que esta pirámide pues no es del Sol y de la Luna, sino que son de algunas deidades. Para ese asunto pues está el libro de los antiguos mexicanos, obviamente otras investigaciones de carácter arqueológico. Con el paso del tiempo, lo que podemos observar en la historia es que van cambiando los nombres de las ciudades, el significado de las ciudades sobre todo, porque se va entendiendo más el contexto, se va adecuando más el estudio y pues de los últimos que tenemos es el nombre que le ha dado el INA, el significado que le ha dado el INA de Teohuacán, que significa pues ciudad del sol. En ese sentido, pues es una ciudad que influyó tanto que llega, por supuesto, su estilo artístico hasta la región maya y la característica, pues sí, son las pirámides.
Las pirámides dedicadas a estos dioses, las pirámides son un axis mundis. Qué hermosa palabra, ¿qué es el axis mundis? Pues es el eje del mundo, es el lugar en donde lo humano, en donde lo terrenal tiene relación con lo divino y es un elemento que está presente en distintas culturas, en distintos periodos históricos, en varias partes del mundo. Por ejemplo, pues hablemos, ¿no?, del Monte Olimpo, este lugar en donde vivían los dioses griegos. Por ejemplo, el Yggdrasil, ese árbol enorme que está en una montaña y en el cual creía pues toda la mitología nórdica. En ese sentido, pues pensemos las pirámides como algunos cerros, como algunas montañas creadas, sí, de manera artificial. Esta relación que te sigo diciendo existe entre el ser humano y lo divino. Si hablamos de Teotihuacán, obviamente tenemos que hablar de la llamada calzada o camino de los muertos. En náhuatl era Micaotli, esta enorme calzada de más o menos 2 kilómetros de largo que iba desde la pirámide de la luna hasta un complejo de 13 templos que era conocido como la Ciudadela, se le ha dado ese nombre, en donde pues había unos templos dedicados a Quetzalcóatl. Recientes exploraciones pues han encontrado algunos sacrificios, han encontrado diversos números de personas, inclusive restos de algunos niños y pues se han dado algunas hipótesis. En primer lugar se trataba de sacrificios para someter pues a los pueblos rivales o bien sacrificios en honor a los dioses. Teotihuacán pues va a llegar a su fin en el año 650 después de Cristo o después de nuestra era y pues esa caída se debe sobre todo a que surgen otras ciudades que le van a competir la cuestión de la religión, que le van a competir la cuestión de la economía, la cuestión del comercio y empiezan obviamente también pues a separarse huyendo de este control teotihuacano y surgiendo estas otras ciudades. Uno de los aspectos más importantes es la cuestión política y social. ¿Cómo vivían en esta gran urbe que era Teotihuacán? Pues la mayoría de los hogares estaban elaborados a base de la mampostería. ¿A qué actividades se dedicaban? Pues tenemos nada más dos de principio, ¿no? Los artesanos, los agricultores y obviamente la otra clase que eran los nobles, que eran los dirigentes. Tenemos 4 elementos que nos permiten observar cómo era la vida en estas ciudades, cómo era la vida urbana en Teotihuacán. Estos 4 elementos son elaborados a partir de las interpretaciones que ha llevado la arqueología. En primer lugar, la base de estas sociedades eran los clanes. Estos clanes fueron formando barrios urbanos y estos barrios urbanos pues convivían ahí las personas que se dedicaban a la misma tarea. En segundo lugar, podemos observar diferencias económicas, diferencias que se pueden ver a través de cómo eran los hogares, a través sobre todo de las prácticas mortuorias. No enterraban de la misma forma a un noble que pues a una persona de la población común o también a un sacerdote. Por supuesto, el número 3 es cómo eran organizados estos barrios y cómo tenían una infraestructura urbana. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenían drenaje, tenían calles, tenían calzadas, tenían acceso a los mercados y por último pues la decoración, el modo de vida que tenían pues los nobles era muy distinto, muy diferente a los demás. Para poder saber más de la vida urbana en Mesoamérica y sobre todo para terminar tu UCA, para que puedas entregar esta unidad de construcción de aprendizaje, yo te invito a desarrollar una infografía o a elaborar un tríptico. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en primer lugar vamos a elegir una ciudad, una de las ciudades que ya yo te mostré o que puedes buscar en internet o en tu libro. Por supuesto, tenemos que ver
¿qué cultura construyó esa ciudad? Aquí hay una serie de preguntas, de puntos clave que te pueden ayudar a elaborar esa infografía. ¿Qué significa su nombre? Ya vimos que la mayoría de los nombres tiene que ver con una cuestión religiosa. ¿Cómo es que se fue desarrollando el trazado urbano? Si tiene calzadas, si tiene plazas, si tiene centros, si tiene templos, por supuesto, a qué se dedicaban las personas que vivían ahí, cuáles eran las diferencias sociales y qué cambios han tenido con el tiempo, si es que todavía perviven esas ciudades. La bibliografía que te dejé aquí, pues es bibliografía que podemos consultar en internet. En primer lugar está la Nueva Historia Mínima de México, está ahí en PDF, la ha subido de manera gratuita el Colegio de México y forma parte pues de la biblioteca del aula. Lo puedes consultar, vienen varios elementos de la cuestión urbana. Puedes consultar también Arqueología Mexicana, en donde ya nos podemos ir de manera específica a las ciudades que tú quieras investigar. Por supuesto, también la página de internet del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si ya quieres ver de manera más profunda esta relación que existía entre los sacrificios, entre los hombres, entre el mundo terrenal y la cuestión divina, pues también puedes observar los anales de antropología, que pues ahí hay varios artículos del Instituto de Investigaciones Antropológicas en donde nos queda más que claro. Yo soy Martín, espero esto te haya sido de utilidad, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho.